Vendieron más de 2 millones de discos, fueron la banda sonora de toda una generación y convirtieron una amistad de infancia en un imperio millonario durante más de 20 años. España y Latinoamérica creyeron que Andy y Lucas eran efervescencia, lealtad e indestructibilidad pura. Pero a ver, antes de entrar al drama dramático dramatizante del dramatismo más dramático, pongamos a prueba tu memoria con este desafío relámpago. Pon atención. Durante una polémica entrevista en El Hormiguero, Andy reveló, según fuentes cercanas a él, que en su último gran concierto de Vistalegre junto a Lucas, la recaudación rondó los 250.000 euros. Sin embargo, ¿sabes qué cantidad cobró él realmente por ese show? Vamos a ver si aciertas. ¿Es la opción A, 59.500 euros? B, menos de 10.000 euros? C, 79.000 euros? ¿O la opción D, más de 35.000 euros? ¿Cuál crees que es la opción correcta? Y a mí lo que me liquidan no llega a 10.000. Pues la opción correcta es la opción B, dicho por el mismo Andy. Sí que coméntanos si acertaste o pensabas era más dinero lo que había ganado por ese show. Y es que precisamente el tema económico ha sido uno de los grandes detonantes en la ruptura del dúo. La falta de transparencia y las discrepancias al momento de repartir las ganancias terminaron por fracturar una amistad de más de 20 años. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que se separó realmente el dúo más querido del pop español? ¿Se trató solo de una crisis médica, tras el grave problema cardíaco que obligó a Lucas a retirarse por prescripción del doctor? ¿O hubo detrás una puñalada financiera? Hoy destapamos los secretos, los números y los litigios que convirtieron un emotivo hasta luego en una auténtica batalla campal. Pero para comprender mejor esta historia no podemos dejar de hablar de su exitoso inicio y nos salta esta pregunta. ¿Cómo dos chicos del barrio en Cádiz pasaron de cantar entre amigos en la calle a llenar estadios enteros ante decenas de miles de personas? Para entender esta historia hay que retroceder hasta el año 2003. Ahí fue donde todo estalló oficialmente con el lanzamiento de su primer disco homónimo, Andy y Lucas. Cabe destacar que el verdadero secreto no estuvo en los grandes estudios de grabación, sino en sus orígenes. Pero vamos con otra pregunta a ver qué tanto conoces a Andy. ¿Cuál es su verdadero nombre? ¿Es la opción A, Alejandro Morales? B, Andy de la Cruz? C, Antonio Machado? ¿O la opción D, Andrés Morales? ¿Cuál crees que es la opción correcta? Pues la respuesta correcta es la opción D, Andrés Morales. ¿Acertaste? ¿O pensaba en otro nombre de las opciones? ¿Sabías este dato sobre la verdadera identidad de Andy? Déjamelo en los comentarios, suscríbete y ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores por favor. Andrés Morales, conocido como Andy, y Lucas González no eran dos desconocidos unidos por un casting publicitario. Eran vecinos, amigos de la infancia y compañeros de instituto. Esa química indestructible que proyectaron en los escenarios durante más de 2 décadas se construyó canción a canción desde abajo. Pero dime algo, ¿sabes qué hay realmente detrás del origen de Andy y Lucas? La historia de su nacimiento posee un origen colegial marcado por la evolución y la búsqueda de una identidad artística. La semilla de este proyecto musical germinó en las aulas de un instituto en Cádiz, España, mientras sus miembros cursaban estudios de gestión administrativa. Allí Lucas González se convirtió en el principal promotor e ideólogo de la iniciativa, canalizando el entusiasmo de su grupo de amigos para transformar los descansos entre clases en productivas sesiones de composición y ensayo. A ver, te tengo otro nuevo reto. ¿Cómo se llamaba el grupo donde inicialmente comenzaron Andy y Lucas? Opción A, Los Lucas. Opción B, La Habana. Opción C, Lucas y sus muchachos. Y opción D, Los de Cádiz. ¿Cuál crees es la opción correcta? Pues la opción correcta es la B. En esta etapa embrionaria, la agrupación adoptó originalmente el nombre de La Habana y estaba constituida por una formación sólida de 4 integrantes: Andy, Lucas, Pablo y Luis. A medida que el proyecto avanzaba, las circunstancias personales y profesionales de sus miembros motivaron una transición profunda en la estructura de la banda, ya que Pablo optó por abandonar la agrupación debido a motivos personales. Más adelante, continuó su trayectoria en la industria musical como integrante del reconocido grupo DKE, y por su parte Luis, que desempeñaba el rol de guitarrista en los inicios de la banda, decidió desvincularse formalmente del proyecto para atender compromisos de índole laboral. Ante la salida de Pablo y Luis, Andy y Lucas tomaron la decisión estratégica de asumir el liderazgo absoluto del proyecto, aunque lejos de disolver la iniciativa, decidieron consolidarse y continuar en la escena artística bajo un formato de dúo. Esta reestructuración no solo simplificó la dinámica del grupo, sino que definió la marca definitiva con la que alcanzarían un éxito multitudinario en el panorama de la música en español, consolidando el nombre de Andy y Lucas. El gran salto profesional se produjo gracias a la visión de un cotizado productor y al respaldo estratégico de una gran casa discográfica.
Desde el primer momento, en el estudio identificaron el contraste perfecto. La voz rasgada de Andy combinada con la sensibilidad compositiva de Lucas daba como resultado una fórmula de flamenco pop urbano totalmente irresistible. El lanzamiento del sencillo Son de Amores terminó por confirmar el fenómeno, conquistando no solo las listas de éxitos en España, sino cruzando el Atlántico hasta alcanzar la cima del prestigioso Billboard Hot Latin Tracks en Estados Unidos. ¿Quién iba a decir que lo que empezó como pura afición en las esquinas de Cádiz terminaría convirtiéndose en un hito de la música en español durante más de 2 décadas? Y para ti, ¿cuál era la canción de Andy y Lucas que no podías dejar de escuchar en esa época? Déjamelo en los comentarios. Pocas agrupaciones en la historia del pop en español han logrado conectar con el público de la manera en que lo hicieron Andy y Lucas desde que irrumpieron a principios de los años 2000. Su propuesta no solo conquistó las radios, sino que se convirtió de inmediato en el fenómeno musical de toda una generación. Lo que comenzó como una irrupción arrolladora pronto se transformó en una carrera sólida y constante. A lo largo de los años, su discografía se convirtió en una máquina imparable de reconocimientos, acumulando múltiples discos de platino y de oro en una era donde vender discos era una verdadera prueba de fuego para los artistas. Con cada proyecto lanzado entre 2003 y 2018, supieron renovar su sonido sin perder la esencia gaditana que los caracteriza. Pasaron de ser una revelación juvenil a consolidarse como un nombre imprescindible dentro de la industria discográfica en España y Latinoamérica. Acompañados siempre por el respaldo de grandes sellos discográficos y una base de fans incondicional, la trayectoria de Andy y Lucas es sin duda un repaso por la banda sonora de nuestras vidas. Pero ¿cómo se comienza a vislumbrar la caída del dúo Andy y Lucas? Pues todo comenzó en noviembre de 2023 en el plató del Hormiguero. Entre lágrimas y con el corazón en la mano, Lucas anunciaba que un delicado problema de salud lo obligaba a bajarse de los escenarios. Me daban unos mareos y esos mareos pues se traducieron que tenía la tensión bastante alta. El diagnóstico era claro y delicado. Una cardiopatía con fallo en la válvula cardíaca que obligaba a Lucas a frenar por completo su ritmo de vida. Eso me derivó al cardiólogo y tengo una pequeña válvula, mi familia lo sabe esto. Sin embargo, lo que en principio se planteó como un modesto adiós de solo 4 conciertos bajo el título Nuestros Últimos Acordes, se convirtió en un fenómeno arrollador que vendió estadios enteros y obligó a extender la gira por más de 2 años. La idea original no era hacer una gran gira interminable, sino una mini despedida simbólica de solo 4 conciertos. Sin embargo, el impacto mediático y la arrolladora demanda de entradas provocaron que la gira se extendiera a decenas de ciudades por toda España y Latinoamérica durante 2024 y 2025. Lo que comenzó como una pausa obligada por salud y un tributo a 20 años de carrera, se convirtió en una trampa de estrés financiero y logístico. Al tomar Lucas las riendas de la gestión empresarial del grupo y extender la gira, surgieron fuertes discrepancias administrativas y de repartos económicos con Andy, llevando la relación al colapso total hasta el punto de comunicarse mediante abogados al final del tour. Pero detrás de las sonrisas en los escenarios, de los abrazos ante las cámaras y de la gira de despedida que prometía ser un homenaje, se escondía una auténtica bomba de tiempo. Una guerra silenciosa alimentada por desacuerdos en la gestión de la marca, reparto de ingresos millonarios, deudas no saldadas entre amigos de toda la vida y acusaciones de traición a espaldas del público. Lo que el país celebraba como una leyenda de la música española, en vestuarios terminaba con miradas esquivas y comunicación únicamente a través de sus abogados. ¿Fue la ambición del negocio lo que destruyó una amistad de la infancia? ¿O simplemente el tiempo demostró que ya no se soportaban? Déjame tu opinión en los comentarios. Al analizar la trayectoria de Andy y Lucas, la noción de caída no responde a un fracaso en términos comerciales, sino al paulatino deterioro del vínculo afectivo y a la degradación de su contrato relacional. Durante más de 2 décadas, el dúo no solo consolidó una carrera musical, sino que proyectó al público el arquetipo de una amistad infantil inquebrantable. Sin embargo, la obligación de sostener esa narrativa pública de hermandad perfecta, mientras internamente se acumulaban resentimientos, generó una tensión psicológica insostenible. Este desgaste emocional, alimentado por la sobreexigencia de mantener una fachada idealizada, terminó por dinamitar la contención del grupo cuando el contrato llegó a su fin, encauzando todo el dolor reprimido hacia acusaciones mediáticas y disputas legales. Este desgaste emocional, alimentado por la sobreexigencia de mantener una fachada idealizada, terminó por dinamitar la contención del grupo cuando el contrato llegó a su fin, encauzando todo el dolor reprimido hacia acusaciones mediáticas y disputas legales. La noticia de la afección cardíaca de Lucas actuó como un estresor de alta intensidad que alteró por completo la dinámica del grupo. En psicología, frente al peligro o la enfermedad, la prioridad del individuo cambia drásticamente, situando el instinto de autocuidado por encima de las necesidades colectivas. Al enfrentarse directamente a la finitud por el deterioro de la salud, el espacio para la tolerancia se reduce a 0,
provocando que lo que antes se aguantaba por el bien del grupo pase a percibirse como una amenaza directa a la supervivencia física y económica. Esta tensión terminó por destapar un problema de fondo, y es que en el caso de Andy y Lucas, como en tantas parejas artísticas nacidas en la juventud, la equidad inicial se medía en términos de afecto y complicidad. Sin embargo, con el paso de los años y la llegada de la adultez, entraron en juego los roles de gestión, la autoría de las canciones y las decisiones financieras. Así, en el momento en que uno de ellos comenzó a sentir que aportaba más en el esfuerzo o que el otro se beneficiaba de forma desproporcionada, afloró un profundo resentimiento por inequidad. Esta fractura terminó por pulverizar la contención emocional del dúo, y una vez destruida esa confianza básica, la mente dejó de procesar al compañero como a un hermano y gaditano para verlo como un verdadero adversario. A partir de ese quiebre, cada reparto de regalías, contrato o movimiento legal dejó de ser un trámite profesional para interpretarse como un acto de traición y una puñalada financiera. Debemos de tener claro que toda separación o final de una etapa genera un inevitable proceso de duelo. Al anunciar la disolución definitiva de Andy y Lucas, ambos entraron en una marcada fase de ira y actitud defensiva. Mientras Andy alegaba que la repartición de los pagos no era justa, Lucas le recriminaba no involucrarse en los asuntos del dúo de ninguna índole, tachándolo de flojo, demostrando que los cruces de acusaciones en los medios no son más que un mecanismo de defensa para externalizar la culpa y proyectar la narrativa de que el responsable de que el dúo termine no soy yo, es el otro. En definitiva, la caída de Andy y Lucas no ocurrió por falta de público ni por desgaste musical, sino por el colapso absoluto de su vínculo humano. La estructura emocional que los unió desde la infancia terminó por explotar bajo el peso de la fama. Los roles no resueltos y el estrés, transformando más de 20 años de complicidad gaditana en una amarga batalla por la autoprotección y el reconocimiento personal.